Bienvenidos a En el Nombre del Padre. Hoy día hablaremos sobre Donald Trump y su guerra contra la inmigración ilegal. Te invitamos a suscribirte, también a darle like y si puedes hacerte socio para colaborar con En el Nombre del Padre. Bueno, para empezar a hablar de este tema tenemos que dar algunos números. Se estima que en Estados Unidos hay aproximadamente 11 millones de inmigrantes irregulares, ilegales. Según Donald Trump son muchos más. Él habla de 14, 15, 16. Las nacionalidades donde hay más inmigrantes en Estados Unidos, legales y ilegales, se habla de que los que tienen origen latino son cerca de 60 millones de personas. Primero con mexicanos, después también hay un gran número de guatemaltecos, nicaragüenses, etc. Pero los segundos en el mundo son los indios, evidentemente los de la India, y los chinos. Es decir, que Estados Unidos es un país de inmigrantes. El problema es la inmigración ilegal que ha azotado fuertemente en las últimas décadas al gran país del norte. Trump tiene pensado deportar aproximadamente 3 millones de ilegales al año. Eso para cubrir la cuota de 11 y 14 millones de personas en estado ilegal en los Estados Unidos. La verdad que es un gran número, es bastante difícil, porque eso significaría gastar aproximadamente 100.000 millones de dólares o más al año en todo el proceso judicial, en encarcelamiento y por supuesto los viajes de expulsión. De hecho, ya tiene un problema con la presidenta de México, porque gran parte de los ilegales son de origen mexicano. ¿Cómo podrá resolver esto Donald Trump? ¿Será posible sacar del país, deportar a cerca de 3 millones de personas ilegales desde Estados Unidos a otros países? ¿Es una tarea imposible? Seguimos hablando de eso acá en El Nombre del Padre. Y no te olvides de darle like. Bueno, seguimos, pero vamos con algunas polémicas. Antes de aclarar, por si no quedó muy claro en el bloque anterior, de que cuando hablamos de 60 millones de inmigrantes de origen latino, estamos hablando de la población en general, que es la minoría más grande hoy en día en Estados Unidos, sobrepasando a los afroamericanos. El número de inmigrantes en estado ilegal en Estados Unidos se habla de entre 11 y 16 millones de personas, lo que es un gran número. Polémicas entre Trump y el presidente saliente Biden. Trump acusaba a Biden de que durante sus 4 años ingresaron a Estados Unidos más de 10 millones de inmigrantes ilegales, lo que es un número gigantesco. Y se plantea la posibilidad, el hecho, la capacidad de poder expulsar a cerca de entre 11 y 14 millones. Pero en Estados Unidos el sistema de inmigración es bastante complejo. Existen las paroles, existen varios decretos, etcétera, que permiten a muchos extranjeros poder estar por un periodo para trabajar, para estudiar en Estados Unidos, también periodos por llamados asilos, por ejemplo, sobre todo a los cubanos y a los venezolanos y a los ucranianos en el último tiempo. Hoy en día Trump llamó a estas excepciones a una revisión, es decir, a revisar estas facilidades para estos nacionales de ciertos países que están en crisis. Pero el gran problema que tiene Estados Unidos es que la mayoría de los inmigrantes ilegales ingresan por México. Es decir, México tiene una gran responsabilidad en la cantidad de personas que llegan ilegalmente y pasan por la frontera de los Estados Unidos sin seguir las normas legales. Ahora también hay una gran cantidad de expulsiones que se hacen cuando la persona inmediatamente pasa la frontera, las llamadas reconducciones, que la verdad que Trump también las quiere tomar dentro de su plan de expulsiones para aumentar el número, porque tiene que cumplir lo que ofreció en campaña. Ahora, la pregunta, ¿será capaz Donald Trump, será capaz Estados Unidos de Norteamérica de expulsar, de deportar 3 millones de personas al año? La verdad que es bastante difícil porque, como saben, Estados Unidos es un estado federal, es decir, tiene gobernadores que tienen bastante fuerza en cada estado, en los 50 estados, y estos pueden oponerse de una forma u otra a los dictámenes del Estado federal. De hecho, existen las ciudades santuario. ¿Qué es esto? Son lugares donde se impide ingresar, por ejemplo, a la policía de inmigración para sacar a personas que están en estado irregular, donde están también las iglesias,
las escuelas y otros lugares donde no puede ingresar la policía de migración. ¿Será tan difícil? ¿Tendrá una gran oposición Donald Trump a esta política de tolerancia cero con los inmigrantes ilegales? ¿Tendrá el apoyo de los gobernadores que son del Partido Demócrata? ¿Tendrá una gran oposición? ¿Cómo irá reaccionando la opinión pública cuando se vayan expulsando personas que llevan muchos años en Estados Unidos a pesar de tener ya una orden dictada de expulsión? Porque eso es algo importante. Se supone que al principio se va a focalizar en las personas que ya tienen orden de expulsión judicial. Y se calcula que esas son aproximadamente entre 1,5 millones y 2 millones de personas. Porque sería más fácil localizarlas que a las personas que en definitiva ingresaron de forma ilegal o clandestina por la frontera de los Estados Unidos. Es decir, personas que incluso pueden no saber que tienen una orden de expulsión dictada por un juez en los Estados Unidos de Norteamérica. Seguimos desde Santiago de Chile hablando de este tema tan importante acá en El Nombre del Padre. Bueno, ahora vamos con algunas preguntas, pero antes quiero dejar un concepto claro. La inmigración ilegal, entrar ilegalmente a un país debería ser penado legalmente, como un delito, no como una falta, que fue lo que pasó en Chile en los últimos años. Porque evidentemente un país es una organización que tiene derecho a delimitar fronteras. Y esas fronteras son para evitar evidentemente agresiones externas y para evitar también el ingreso de personas o de crimen organizado o también de contrabando a un país que tiene un orden jurídico, que tiene una constitución y leyes y que tiene cierto orden que se debe respetar. Es decir, todo país debería poder impedir la inmigración ilegal. Y los países vecinos deberían colaborar con esta tarea. Lo que no pasa entre México y Estados Unidos, lo que no pasa, por ejemplo, hoy en día entre Bolivia y Chile, a pesar de que se llegó a un acuerdo hace poco que en realidad parece ser letra muerta. Vamos con algunas preguntas. ¿Cuánto será realmente el número de inmigrantes ilegales en Estados Unidos? ¿11 millones o 16? Primera pregunta. Segunda, ¿está bien expulsar a personas que llevan 10, 20 años en Estados Unidos, que incluso ya tienen propiedades, familias, a pesar de haber entrado ilegalmente al país? Tercera pregunta. ¿Tiene derecho Estados Unidos a presionar económicamente, por ejemplo, a México, para que actúe y colabore en el impedimento, en impedir que ingresen ilegalmente por la frontera de México y se acerquen hasta la frontera de Estados Unidos inmigrantes de Venezuela, Nicaragua y otros países de Latinoamérica, incluso de otros del mundo que llegan por vía aérea hasta México? Cuarta pregunta. ¿Cuánto aguantará la opinión pública en Estados Unidos cuando empiecen realmente las deportaciones masivas? A pesar de que el apoyo a Donald Trump en la última elección fue realmente masivo. Quinta pregunta. ¿Cuál será la posición real de los gobernadores, de los jueces, del Partido Demócrata y otros al interior de Estados Unidos, incluso algunas fuerzas policiales de diferentes estados? Sexta pregunta. Si tiene éxito Donald Trump en este proceso de deportación, en esta guerra contra la inmigración, ¿podrá ser replicada por otros países como, por ejemplo, Colombia, que tiene un gran número de venezolanos, o Chile, que tiene graves problemas con la inmigración ilegal? Esa pregunta te las hacemos para que la respondas acá en El Nombre del Padre. No te olvides de suscribirte y darle like. Bueno, para terminar este video te invitamos a hacerte socio en El Nombre del Padre y colaborar económicamente con nuestro canal para poder seguir viajando y haciendo temas de interés para todo el mundo. Vamos con las 3 metas de Trump. Primero, deportar a cerca de 11 millones de personas que están ilegalmente en Estados Unidos. Una meta tremendamente difícil. Segundo, eliminar todas las trabas judiciales, legales, los problemas con los gobernadores y la opinión pública dentro de Estados Unidos. Y tercero, obligar a colaborar a países como México a través de presiones económicas para que reciban a los inmigrantes también siguen su frontera. 3 problemas que podría tener Donald Trump en esta misión. El gran costo, cerca de $100.000 millones al año o más. $100.000 millones al año. Para que tengan una idea, es mayor al gasto público de un país como Chile, al total de lo que gasta el Estado en un año. Segundo,
el problema interno, la presión de la oposición, la presión de los gobernadores de los partidos demócratas, la oposición incluso de muchos jueces y todo el aparataje que existe en Estados Unidos de abogados, de inmigración, etc. Va a tener una posición interna bastante fuerte. Y tercero, la oposición internacional, organismos internacionales, otros países, problemas económicos, etc. ¿Estará dispuesto Trump a afrontar todo esto? Yo creo que sí, pero la verdad que lograr la expulsión de cerca de 3 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos por cada año es bastante difícil. ¿Qué crees tú? Te invitamos a dejarlo en los comentarios siempre con respeto a fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra todos aprendemos en el nombre del Padre.